recipiente cerrado se colocan 12 gramos de una muestra de carbono, 82% de pureza, y 1,50 litros de una solución de hidróxido de sodio, 0,880 molar, y exceso de agua. Se obtienen 62 gramos de la oxosal. Calcular el rendimiento de la reacción. Y acá nos dan la reacción. Obviamente lo leí rapidísimo, así que ahora vamos a desglosar todo esto. Pero nuevamente noto que estamos en estequiometría y digo, ok, listo, vamos a plantear reactivo producto y anotar los datos. A ver, vamos a leer. Dice que tenemos 12 gramos de una muestra de carbono. Vamos con esta parte. 82% de pureza. O sea que de carbono me están dando datos de un reactivo, porque el carbono está del lado izquierdo de la flecha, hablando mal y pronto. Así que en la parte de los reactivos pongo carbono y digo, bueno, ¿qué tengo como dato? Que la muestra es de 12 gramos. De esos 12 gramos, 82% son puros. Recuerden que hace un rato dije que si decía 12 gramos de una muestra, es porque esto implicaba el 100%. Así que ya que estamos, recordemos que a los reactivos hay que calcularle qué masa es pura. Entonces voy a decir, con regla de 3, si el 100% de la muestra son 12 gramos, el 82%, que es la parte pura, ¿a cuántos gramos equivale? Hago 82 por 12 dividido 100 y esto me da que hay 9,84 gramos de carbono puro. Estos son los que van a reaccionar estequiométricamente. Después dice que se mezclan con 1,50 litros, perdón, se mezclan, está mal dicho, reaccionan con 1,50 litros de hidróxido de sodio, 0,880 molar. O sea que, fíjense que el hidróxido de sodio sería este otro reactivo, es decir, tengo datos de otro reactivo, pero son distintos los datos. Me están diciendo que tengo un volumen de 1,50 litros y como dato me están diciendo que esos litros son de solución y que la solución tiene una concentración 0,880 molaridad. Y me dice que de agua hay exceso, o sea, este reactivo ya sabemos que está en exceso. ¿Qué pasa con el dato de este reactivo antes de pasar a la parte de los productos? Recuerden que dijimos, e insisto, no sé cuántas veces lo repetí en la clase de hoy, que los datos los necesitaría o en gramos o en moles. Es decir, yo querría saber cuántos gramos o moles de esta sustancia hay en este volumen de solución. Y en este caso, a diferencia del ejercicio anterior, me dieron la molaridad. Y recuerden que la molaridad implica cuántos moles de soluto, que en este caso el soluto es nuestra molécula, nuestra sustancia, hidróxido de sodio, es cuántos moles de soluto hay cada 1 litro de solución. O bien pueden poner también 1000 mililitros, pero acá prefiero usar litros. Entonces, esto es una proporción de cuánto soluto hay cada 1 litro de solución. Y ahí decimos, pero yo no tengo 1 litro, tengo 1,50 litros. Regio, proporción, hago regla de 3, digo, si sé que en 1 litro de solución hay 0,880 moles de hidróxido de sodio, entonces en 1,5 litros de solución, que es lo que tengo realmente, ¿cuántos moles de hidróxido de sodio tengo? Porque estos son los que van a reaccionar con el otro reactivo. Y esto me da 1,32 moles de hidróxido de sodio. Listo. Ya tenemos cuánta masa pura de carbono reacciona y cuántos moles de hidróxido de sodio hay en la solución que reacciona con ese soluto. Regio, tengo datos de los dos reactivos, cosa que antes no pasó. Dato importante a tener en cuenta, a no perder de vista. Pero continúo tomando datos, ¿no? Porque no terminé. Y decía que se obtienen 62 gramos de oxosal. Tienen que mirar que cuando algo se obtiene es un producto, o sea que tienen que mirar los productos. Productos tenemos este, y tienen que fijarse cuál de los dos es oxosal. Así que hay que indagar en nomenclatura, a ver qué recordamos. Y la oxosal, recuerden que es metal, no metal, oxígeno. Así que la oxosal es esta de por aquí. Así que de Na2CO3, que creo que es carbonato de sodio, tenemos que se obtienen 62 gramos. O sea, tengo datos del producto, básicamente. ¿Cuánto producto se obtiene? Regio.
Ahora, tenemos que tener en cuenta que ese dato de producto es lo que se obtuvo realmente, no es el producto estequiométrico. ¿Y qué me refiero con eso? Cuando uno plantea una estequiometría, como por ejemplo en este caso, y calcula mediante reglas de 3 cuánto se quiere obtener de este producto, por ejemplo, si hubiese sido el caso, cuando yo hago la regla de 3 entre el reactivo que tengo como dato y el producto, lo que voy a obtener es cuánto yo desearía que se obtenga de ese producto. Pero después aparece en juego el rendimiento, que son factores externos que provocan, que esto que yo calculé que se iba a obtener, no se calcule, no se obtenga, perdón, se obtiene un poquito menos. Ese es el rendimiento. Es decir, de lo que yo pretendía obtener, obtengo un porcentaje de eso. El porcentaje de rendimiento me da entonces lo que se obtiene realmente de la reacción. O sea, afectado por los factores externos más allá de la receta. ¿Sí? Entonces, volviendo al ejercicio, estos 62 gramos son la masa de producto obtenida realmente. O sea, esto ya está afectado por el rendimiento. Representa entonces el porcentaje de rendimiento. Y si todavía no me seguís con esta lógica, banca, que ahora con la resolución esto va a cuadrar. Entonces, dada esta toma de datos, vamos a la segunda parte, armar el cuadro estequiométrico. Entonces tenemos carbono más hidróxido de sodio más agua, produce carbonato de sodio más 2 hidrógeno 2. Bueno, completamos los moles primero y dijimos que para completar los moles poníamos los coeficientes estequiométricos. Del carbono, 1 mol. Del hidróxido, 2 mol. Para el agua tenemos 1 mol. Para el carbonato, 1 mol. Y para el hidrógeno, 2 mol. En la parte de masa íbamos a poner la masa molar de cada elemento multiplicado por el número de moles estequiométricos. Entonces, para carbono tenemos acá la masa 12 gramos mol. Multiplicado por 1, me queda 12 gramos. Para el hidróxido de sodio, acá le estoy marcando la masa molar que la han enunciado, es 40 gramos mol. Multiplicado por 2 moles, me da 80 gramos. Agua, la masa de agua es 18 gramos mol. Multiplicado por 1 mol, me queda 18 gramos. La masa de las oxosales, 106 gramos mol. Multiplicado por 1 mol, me queda 106 gramos. Y finalmente tenemos la masa del hidrógeno 2, que es 2 gramos mol. Así que si lo multiplicamos por 2 moles, me queda 4 gramos. Bueno, acá nos armamos la recetita. La receta la tenemos lista. Entonces ahora queda ver qué voy a calcular. Entonces, vamos con la parte de datos. Es re importante que se acuerden que como esta es una expresión estequiométrica, en la parte de los reactivos tengo que poner los datos puros del reactivo. O sea, las impurezas no reaccionan, entonces poner 12 gramos estaría mal, como expliqué en el ejercicio anterior. Pero al mismo tiempo, en los productos tengo que poner los datos al 100%. O sea, repito, como es estequiométrico, yo acá debería poner los datos de productos, si es que me dan, que yo deseaba obtener, no los realmente obtenidos afectados por el rendimiento. Y con esto quiero decir que siempre que me den un dato de producto obtenido, al estar afectado por el rendimiento, no es lo que yo pretendía obtener, sino que es lo que obtuve finalmente por el porcentaje de rendimiento. Así que de los datos que tengo en pantalla, bajo un poquito, ya sé que no se ve el enunciado, pero bajo un poquito para que se entienda. ¿Tengo carbono puro? Sí, tengo los 9,84 gramos. ¿Tengo la masa de hidróxido de sodio de la solución? No, tengo los moles, pero tengo una cantidad, así que también lo anoto en la parte de datos. O sea que los reactivos tengo cuánto es puro de cada uno de estos elementos. ¿Qué pasa con el producto? Bueno, que no tengo la cantidad al 100% de producto, porque esto que obtuve acá no es el 100%, sino es lo que ya está afectado por el rendimiento. Creo que ya lo dije 70 veces. Así que, lamentablemente, ese dato no lo tengo. Y ahí es donde se me despierta y digo, ok. Entonces, si yo lo que calcule acá va a representar el 100% porque es el producto esperado, ¿por qué no calculo esta masa? Estos gramos de esta molécula, fíjense que no lo estoy haciendo para cualquiera, ¿no? Me paré abajo del carbonato,
porque ese es el dato que me habían dado en el enunciado, y aparte puse gramos porque el dato me lo dieron en gramos también. Digo, ¿por qué no calculo cuánto de ese producto yo quisiera obtener? Porque eso representaría el 100%. Entonces, si yo sé esta masa, supónganse que esa masa da 50 gramos obtenidos. Bueno, si 50 gramos representan el 100%, perdón, supongamos que son 70 gramos. Bueno, si 70 gramos representan el 100% de lo que yo deseo obtener, estos 62, ¿qué porcentaje representan? El porcentaje de rendimiento. O sea que siempre que yo quiera calcular el porcentaje de rendimiento, que esto, repito, es algo muy, muy tomado, voy a calcular cuántos gramos de ese producto que me dieron, o moles, si es que me lo hayan dado en moles, cuánta cantidad de ese producto que me dieron yo esperaba obtener realmente. Y lo voy a calcular con la estequiometría. Y una vez que tengo eso, ya puedo calcular el porcentaje de rendimiento. Esa es la lógica para calcular rendimiento. Obvio que no es la misma que la del punto anterior, pero el proceso de toma de datos sí es el mismo. Y quiero que se queden con eso. Lo que es distinto es el razonamiento final. Y alguien hace un ratito también nombró algo que es esto del reactivo limitante. Bueno, les voy a contar cómo lo hago yo. Eso, porque admito que mi proceso de resolución de reactivo limitante, reactivo en exceso, puede ser distinto a otros métodos usados. Y todos son correctos. Como yo ya tengo en la mente que quiero calcular los gramos de voy a borrar el 70 porque esto no existe, ¿no? Lo inventé. Como yo tengo en mente que quiero calcular los gramos de la sustancia que me dieron como dato en el enunciado de producto, digo, bueno, voy a hacer regla de 3 entre los reactivos y los productos para ver cuánto se obtiene de ese producto. Pero ahí caemos en decir, bueno, pero pará, ¿puedo usar este reactivo o puedo usar este reactivo? Y en realidad va a pasar como la receta de cocina de cualquier caso de recetas. Vos vas a tener los ingredientes, ¿no? Los reactivos son los ingredientes. Tenés tantos gramos de harina y tenés tantos moles de huevo. Y vas a hacer panqueques, ponele. Entonces, puede ser que tengas 2 huevitos, nada más, y que harina te sobre. O sea, que tengas, no sé, un paquete entero de 1 kilo de harina, pero vas a usar 100 gramos, y capaz usás los 2 huevos. Entonces, ponele que con 2 huevos puedes hacer, voy a inventar, chicos, no tengo idea, ¿eh? Ponele que con 2 huevos puedes hacer 20 panqueques. Y con el kilo de harina capaz puedes hacer 100 panqueques. Pero claro, en el momento que vos hagas 20 panqueques, te quedaste sin huevo. Y con la harina sola, aunque la harina tenga disposición para hacer hasta 100 panqueques, no se va a poder llegar a hacer 100 panqueques. Porque en el momento que haga 20, me quedé sin huevos y ya con la harina sola el panqueque no se hace. Con esto quiero decir que yo puedo tener ingredientes, o sea, cantidad de reactivos, en distintas cantidades, y el que produzca menos producto va a ser el que corte la reacción, el que diga, bueno, hasta acá vamos a poder producir. Como los huevos, en el ejemplo que di. Los huevos podían producir hasta 20 panqueques. Cuando haga 20 panqueques ya no voy a poder llegar a 100, voy a llegar a 20. Y aunque la harina quiera llegar a 100, mamita, no vas a poder porque te quedaste sin huevo. La idea acá es la misma. Así que el proceso que yo hago para calcular reactivo limitante, reactivo en exceso, es hacer regla de 3 entre los 2 reactivos para ver cuánto producto produce cada uno de ellos individualmente. ¿Qué sería? Por ejemplo, la harina produce 100 panqueques, los huevos producen 20 panqueques. Sería ese razonamiento. Yo voy a calcular cuántos gramos de la oxosal produce el carbono y también voy a calcular cuántos gramos de la oxosal produce el hidróxido de sodio. El que produzca menos va a ser el reactivo limitante. Y como ya les enseñé anteriormente, vamos a hacer regla de 3 simple usando el cuadro estequiométrico. Así que arranquemos primero con este reactivo. Como el dato de este reactivo está en gramos, voy a usar el dato de la masa de la receta. Y como quiero gramos, también voy a usar gramos de la receta. Y entre lo marcado en rosado se armó la regla de 3. Y se leería como, si 12 gramos de carbono producen 106 gramos de carbonato de sodio, entonces 9,84 gramos de carbono, ¿cuántos gramos de la oxosal producen? Hago 9,84 por 106 dividido 12 y esto me da 86,9 gramos de nuestro carbonato. Claro, pero digo, ¿se habrá producido esto realmente? Porque no sé si este llegaba a producir esa cantidad. Entonces ahí arranco con la otra regla de 3 simple. Y me pregunto, este reactivo, el hidróxido de sodio, ¿cuánto produce del producto? Bueno, nueva regla de 3. Acá tengamos en cuenta que estos están moles,
Así que me conviene usar moles de su columna. Y yo sigo queriendo calcular gramos de este para poder después comparar, así que voy a usar gramos de esta columna. Entonces voy a decir, si con 2 moles de hidróxido de sodio, acá, ¿no? 2 moles se producen 106 gramos de el carbonato, entonces con 1,32 moles, ¿cuántos gramos del producto se obtienen? Y bueno, hago 1,32 por 106 dividido 2 y esta operación me da 70, redondeando, 70,0 queda, gramos de nuestro producto. Entonces, ¿a qué llegué con esto? A que si consumiera todo el carbono, produciría esta cantidad de gramos del producto. Y si consumiera todo lo que tengo, el hidróxido de sodio, produciría esta cantidad de gramos. Claro, ¿qué pasa? Fíjense que de la regla de 3 inferior, la de abajo, la del segundo reactivo, obtengo menos producto con el primero. ¿Qué quiere decir esto? Que en cuanto yo produzca 70 gramos de este producto, chau, me quedé sin hidróxido de sodio. Y aunque el carbono quiera llegar a producir un poco más, 16,9 gramos más que el hidróxido de sodio, no va a poder. Porque este se consumió en el momento que se produjeron 70 gramos. O sea que aunque este quiera seguir produciendo, llegar a 86,9, no va a poder. Y con esto, ¿qué acabo de calcular? 2 cosas. 3 te diría. El que produce menos producto es el reactivo limitante. Por ende, el otro reactivo es el reactivo que está en exceso, el cual me voy a guardar. Y la cantidad inferior de producto producida es lo que pretendo producir realmente. Porque más no puedo porque se me terminó el hidróxido de sodio, o sea, se me terminaron los huevos, no puedo producir más de 20 panqueques. Por ende, esto representa los gramos estequiométricos se me fue a cualquier lado, de la sal producida. Este es el dato que estábamos buscando. ¿Y este es un dato que sirve para algo? No, al contrario, esto es lo que no va a pasar, porque el reactivo en exceso, aunque quiera producir eso, no va a poder. Entonces, finalmente, este 70 gramos representa la respuesta de las reglas de 3, o sea, cuánto yo esperaba que se produzca. Y como es gramos estequiométricos, representa el 100%, repito, cuánto yo esperaba que se produzca. Y ahí es cuando vas a leer, mira, 70, lo que había dicho antes, cuando di el ejemplo. De casualidad fue eso, chicos, ¿eh? Me dio lo mismo de casualidad. Y ahí es cuando dicen, pero yo de la estequiometría obtuve que se deberían haber obtenido 70 gramos. Y en el enunciado me dijeron que se obtuvieron 62 gramos. ¿Qué onda? Claro, porque hay un porcentaje de rendimiento, no se obtuvo 70, se obtuvo menos. Y ahí viene la parte final. Y voy a decir, si estos 70 gramos son el 100% de producto que yo esperaba obtener, entonces, esos 62 gramos de la sal, ¿qué porcentaje representan? Porque ese porcentaje es el porcentaje de rendimiento. Entonces hago 62 por 100 dividido 70 y esto me da 88,5%. Y listo. Ahí tenemos el porcentaje de rendimiento de la reacción.